El Real Madrid ha tocado fondo en apenas una semana que quedará marcada como una de las más decepcionantes de los últimos años. Si eres del Real Madrid, dale me gusta ahora mismo, suscríbete y deja tu comentario, porque lo que está pasando no es una simple mala racha, es una crisis profunda, estructural y vergonzosa que exige cambios urgentes en el club. Derrota contra el Mallorca, un golpe durísimo frente al Bayern de Múnich y un empate sin alma ante el Girona. 3 resultados que no solo cuestan puntos, sino que exponen una realidad que muchos no querían ver durante demasiado tiempo. Este equipo no compite como debería competir el Real Madrid, y cuando el Real Madrid deja de competir, el problema ya no es superficial, no es puntual, no es cuestión de una alineación o de un mal día, es algo mucho más profundo, mucho más preocupante y mucho más difícil de solucionar. Durante semanas, muchos señalaron a Xabi Alonso como el gran culpable de la situación. Se hablaba de un juego pobre, de falta de ideas, de una supuesta fractura con los líderes del vestuario, de un proyecto que no terminaba de arrancar. Se tomó la decisión de apartarlo, de cortar por lo sano, como si el problema fuera exclusivamente suyo, como si el entrenador fuese el único responsable de un rendimiento colectivo que venía ya mostrando grietas evidentes desde mucho antes. Pero hoy, con el paso de los días y con los resultados encima de la mesa, hay que decirlo con total claridad, Xabi Alonso no era el problema principal. Y esta es una verdad incómoda para muchos, especialmente para quienes prefieren soluciones rápidas antes que diagnósticos honestos. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo fue vendida como una solución inmediata, como un golpe de energía, como una forma de reconectar al equipo con su identidad histórica. Al principio, incluso, hubo una ligera reacción, una especie de impulso emocional que hizo pensar que el cambio podía funcionar. Pero esa reacción fue un espejismo. La realidad ha terminado imponiéndose con fuerza, y Arbeloa se ha encontrado exactamente con el mismo problema estructural que su antecesor, sin poder resolverlo porque el origen del problema no estaba únicamente en el banquillo. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora va mucho más allá de nombres propios. El Real Madrid parece haber perdido algo que siempre fue su seña de identidad, la competitividad en los momentos importantes. Ya no se trata solo de ganar o perder, sino de cómo se compite, de la intensidad, de la personalidad en el campo, de la capacidad de reaccionar cuando el partido se tuerce. Y en ese aspecto, el equipo ha dejado de reconocerse a sí mismo. El centro del campo no controla, la defensa duda en cada transición, y el ataque depende demasiado de destellos individuales que ya no aparecen con la misma frecuencia. Es un equipo fragmentado, sin sincronía, donde cada línea parece vivir en un partido distinto. Y cuando eso ocurre en un club como el Real Madrid, las consecuencias son inevitables. En el vestuario, además, empiezan a surgir señales preocupantes. No se trata solo de rendimiento deportivo, sino de sensaciones, falta de liderazgo real en el campo, roles confusos, jerarquías que ya no están tan claras como antes. Jugadores que antes marcaban diferencias ahora parecen perdidos en sistemas que no terminan de potenciar sus virtudes. Y otros, llamados a dar un paso adelante, no terminan de asumir esa responsabilidad. La directiva, por su parte, se encuentra en una situación incómoda. Las decisiones tomadas en las últimas semanas buscaban un efecto inmediato, una reacción rápida que frenara la caída, pero el efecto ha sido el contrario. El equipo no solo no ha mejorado, sino que ha mostrado aún más fragilidad. Y eso abre un debate inevitable sobre la planificación, sobre la gestión del proyecto y sobre si se ha subestimado la magnitud real del problema. Porque este no es un problema de un entrenador, ni de un sistema táctico concreto, ni de un par de malos partidos consecutivos. Es un problema de estructura, de identidad futbolística, de transición generacional mal gestionada y de una dependencia excesiva de soluciones individuales que ya no alcanzan para sostener el nivel competitivo que exige este escudo. El Santiago Bernabéu, mientras tanto, empieza a reflejar esa tensión. Se percibe impaciencia, murmullos, una exigencia que siempre ha existido pero que ahora se mezcla con preocupación real. Porque el aficionado del Real Madrid puede aceptar perder, pero lo que no acepta es no competir. Y lo que se está viendo en estos últimos partidos es precisamente eso, un equipo que compite a medias, que reacciona tarde, que se desconecta en fases clave de los encuentros. Si algo deja claro esta semana es que el problema no se resolvía cambiando un nombre en el banquillo. Porque cuando el diagnóstico es superficial, el tratamiento también lo es, y los resultados terminan siendo aún peores. El Real Madrid necesita una reflexión profunda, incómoda y valiente, de esas que no se hacen en caliente pero que tampoco pueden posponerse demasiado. Porque si algo enseña la historia de este club es que las crisis no se niegan, se afrontan. Y cuando se ignoran, terminan creciendo hasta convertirse en algo mucho más difícil de revertir. Y ahora la gran pregunta no es quién es el culpable,
sino cuánto tiempo más puede sostenerse este nivel sin que las consecuencias sean irreversibles. Y aquí es donde empieza lo realmente polémico, lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta: este vestuario está sobrevalorado. Sí, sobrevalorado. Y no como un simple recurso retórico, sino como una realidad que se va confirmando partido tras partido, competición tras competición. Cuando llega el momento de la verdad y las certezas se deshacen como si nunca hubieran existido. Hay jugadores que no están al nivel que exige el Real Madrid. Y esto no se dice desde la exigencia normal de un club grande, sino desde la exigencia histórica de una institución que ha construido su identidad sobre la excelencia, la presión constante por ganar y la obligación de competir siempre al máximo nivel. Futbolistas con nombre, con marketing, con seguidores, con reputación internacional, que llenan portadas, que dominan redes sociales, que generan titulares, pero que no están respondiendo en el campo cuando realmente importa. Jugadores que generan ilusión en la previa, que levantan expectativas en la afición, pero que desaparecen en los momentos decisivos, cuando el partido exige carácter, jerarquía, liderazgo y una toma de decisiones que marque diferencias. Y lo más preocupante no es solo el rendimiento individual, sino la sensación colectiva que transmite el equipo. Porque cuando varias piezas no funcionan al mismo nivel, el sistema entero se resiente. Y este no es un problema puntual, ni una mala racha aislada, es un patrón que se repite, una dinámica que se enquista, una estructura que no termina de consolidarse pese a los recursos, pese al talento, pese a la inversión. Eso no es responsabilidad exclusiva del entrenador. Eso es responsabilidad directa de una planificación deportiva que lleva tiempo acumulando errores, decisiones discutibles y una visión incompleta de lo que realmente necesita un equipo para competir en todos los frentes. Y esa responsabilidad recae inevitablemente sobre la dirección del club y su máxima figura, Florentino Pérez. Porque aquí hay que hablar claro, sin eufemismos ni rodeos. La plantilla está mal construida, desequilibrada, con carencias evidentes en zonas clave del campo y con una dependencia excesiva de individualidades que, cuando no aparecen, dejan al equipo completamente expuesto. Se ha apostado durante años por el talento diferencial, por los nombres capaces de resolver partidos en una jugada, por los fichajes mediáticos que elevan el impacto global del club. Pero en ese camino se ha descuidado algo fundamental en el fútbol moderno: el equilibrio colectivo, la estructura táctica, la cohesión entre líneas y la construcción de un bloque sólido capaz de sostenerse en los días malos, que en el fútbol de élite siempre llegan. Xabi Alonso ya lo advirtió antes de su salida. Lo dijo internamente, lo trasladó en los espacios adecuados, lo comunicó con la intención de corregir el rumbo. Señaló que el equipo necesitaba refuerzos específicos, perfiles concretos, jugadores que aportaran equilibrio, orden, disciplina táctica y capacidad de sostener un sistema competitivo durante los 90 minutos, no solo durante fases del partido. Pero la respuesta del club fue insuficiente, o al menos, incompleta. Se optó por confiar en que el talento individual sería suficiente, en que el peso de la camiseta resolvería los desajustes, en que la historia del club actuaría como un parche permanente para los problemas estructurales. Y ese fue un error gravísimo cuyas consecuencias están ahora completamente expuestas ante los ojos de todos. Hoy se ve todo con una claridad incómoda. Una defensa que hace aguas constantemente en transiciones rápidas, que sufre cuando el rival acelera, que no siempre logra coordinar la presión ni cerrar espacios con la contundencia necesaria. Un centro del campo incapaz de controlar los partidos en los momentos clave, que alterna fases de dominio estéril con desconexiones peligrosas, donde el rival crece y toma el control sin demasiada resistencia. Y una delantera que, aunque capaz de generar miedo en cualquier defensa por la calidad individual de sus piezas, depende más de acciones aisladas, de destellos puntuales, que de un funcionamiento colectivo sólido, repetible y fiable. El resultado es un equipo partido en dos, sin conexión estable entre líneas, sin capacidad real de sostener la presión alta durante largos periodos, sin mecanismos automáticos que permitan reaccionar cuando el plan inicial se rompe. Y lo más preocupante de todo, sin carácter competitivo constante. Porque no basta con tener momentos de brillantez. En el Real Madrid la exigencia es sostener la excelencia, incluso cuando el partido se vuelve incómodo, incluso cuando el contexto es adverso, incluso cuando el rival impone condiciones. Porque se puede perder, eso forma parte del fútbol. Se puede fallar, se puede caer, se puede incluso atravesar etapas de reconstrucción. Lo que no se puede aceptar, lo que genera alarma en cualquier análisis serio, es la sensación de impotencia que transmite este equipo cuando encaja un golpe. Esa falta de reacción inmediata, esa desconexión emocional, esa apatía que aparece en ciertos tramos cuando el rival se adelanta en el marcador. Esa incapacidad de responder con autoridad, de recuperar el control del partido desde la personalidad colectiva. Eso no es el Real Madrid, o al menos no debería serlo nunca. El problema no es únicamente futbolístico.
También es mental. También es estructural. También es de liderazgo dentro del campo. Porque los equipos grandes no solo se construyen con talento, sino con jerarquías claras, con voces que ordenan, con jugadores que sostienen al grupo en los momentos de crisis. Y cuando esas figuras no aparecen con regularidad, el equipo se vuelve vulnerable, predecible, frágil en escenarios de alta presión. Otro de los grandes focos de debate es el papel de Kylian Mbappé. Su llegada generó una expectación global, un impacto mediático sin precedentes recientes en el fútbol europeo, y una sensación de que el Real Madrid incorporaba al jugador llamado a liderar una nueva era. Sin embargo, los datos y las sensaciones han abierto un debate incómodo dentro del madridismo. Porque el fútbol no se mide solo en nombre o reputación, sino en impacto real dentro de la dinámica del equipo. El equipo venía de una dinámica positiva en ciertos tramos, con victorias importantes e incluso actuaciones brillantes en grandes escenarios, como la goleada ante el Manchester City en momentos donde el sistema colectivo funcionaba con más fluidez, con automatismos más claros, con una estructura más reconocible. Y en ese contexto, se ha señalado que Mbappé no siempre ha tenido un protagonismo central, o en algunos casos, no ha terminado de integrarse plenamente en el funcionamiento colectivo del equipo. Esto no significa cuestionar su calidad, que es indiscutible. Nadie discute su capacidad individual, su explosividad, su definición, su impacto en espacios abiertos o su habilidad para decidir partidos en acciones aisladas. El debate es otro, más complejo, más profundo. ¿Cómo encaja una figura de ese calibre en un sistema que necesita equilibrio, movilidad colectiva y participación constante en fases sin balón? Porque el fútbol moderno no perdona desconexiones, ni siquiera a los mejores del mundo. Y ahí es donde surge la gran pregunta que sobrevuela todo el proyecto. ¿Está el equipo construido para maximizar el rendimiento colectivo o para depender de soluciones individuales? Porque cuando las soluciones individuales no aparecen, el sistema entero se resiente. Y cuando el sistema no sostiene al talento, el talento deja de ser suficiente. El Real Madrid siempre ha sido un club de estrellas, sí, pero también de estructuras sólidas, de equipos capaces de competir como bloque, de plantillas donde cada pieza tenía un rol claro dentro de un engranaje perfectamente ajustado. Y hoy esa sensación no está presente con la misma nitidez. Hay calidad, hay nombres, hay potencial, pero falta cohesión, falta equilibrio, falta consistencia. Y en el fútbol de élite, eso no es un detalle menor. Es la diferencia entre competir y dominar, entre ganar por inercia o ganar por convicción, entre sobrevivir en los partidos grandes o imponer tu ley desde el primer minuto. Por eso este debate no va a desaparecer fácilmente. Porque no se trata de un mal partido ni de una derrota aislada. Se trata de una sensación acumulada, de una narrativa que empieza a consolidarse, de una realidad incómoda que obliga a hacer preguntas difíciles. Y en clubes como el Real Madrid, las preguntas difíciles siempre terminan exigiendo respuestas contundentes. Desde su regreso o su mayor protagonismo en el esquema del equipo, el conjunto ha entrado en una fase de irregularidad que empieza a resultar preocupante para cualquier observador mínimamente atento. Y no hablamos de un simple bache de resultados o de una mala racha pasajera, sino de una sensación más profunda, más estructural, que se repite semana tras semana y que empieza a generar dudas legítimas sobre la dirección del proyecto. Casualidad o no, el debate está servido, y cada partido parece aportar nuevas pruebas para alimentar esa discusión. Porque lo que se observa en el terreno de juego es un jugador con talento absolutamente indiscutible, de esos que marcan diferencias en cualquier contexto, sí, pero también con una implicación defensiva limitada en determinados tramos del partido, con momentos de desconexión en el esfuerzo colectivo y con dificultades evidentes para integrarse de forma constante y natural en un sistema que exige sacrificio, presión coordinada y disciplina táctica durante los 90 minutos. Y cuando eso ocurre en un equipo de élite, el impacto no es menor. Se resiente el bloque, se parte el equipo en dos y se generan espacios que el rival de alto nivel sabe aprovechar sin piedad. Esto no es nuevo ni aparece de la nada. Ya se ha visto en experiencias anteriores de su carrera, en distintos contextos y con diferentes entrenadores, donde la misma duda ha ido reapareciendo bajo formas distintas pero con un fondo muy parecido. Y también es cierto que tanto Xabi Alonso como ahora Álvaro Arbeloa han tenido dificultades para encajar su figura dentro de un modelo colectivo completamente equilibrado, donde todos los jugadores asumen las mismas obligaciones sin excepción. La pregunta, por tanto, se vuelve inevitable y cada vez más incómoda. ¿El equipo juega para Kylian Mbappé o Mbappé juega realmente para el equipo? Porque si la respuesta se inclina hacia lo primero, el problema deja de ser puntual y pasa a ser claramente estructural. Y si el problema es estructural, entonces no se resuelve con pequeños ajustes tácticos, ni con cambios de posición, ni con retoques en la alineación semanal. Se necesitan decisiones profundas, valientes y probablemente impopulares,
porque lo que está en juego no es un partido concreto, sino la identidad competitiva del proyecto entero. La derrota frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu fue, para muchos, la confirmación definitiva de esas sensaciones que ya venían gestándose desde semanas atrás. No fue simplemente una derrota más en el calendario, ni un tropiezo aislado en una competición larga y exigente. Fue una exposición total, casi quirúrgica, de todas las debilidades acumuladas. Un equipo serio, ordenado, con ideas claras desde el minuto 1, con un plan de partido perfectamente ejecutado y con una intensidad constante, desnudó una a una todas las carencias del Real Madrid actual: desajustes defensivos, falta de continuidad de la presión, desconexiones en el centro del campo y una sensación general de fragilidad cuando el partido exige control emocional y táctico. Por eso lo digo como aficionado, sin ánimo de sentar cátedra, pero sí desde la preocupación sincera: no basta con cambiar de entrenador. No es suficiente con mover piezas en el banquillo o confiar en que una nueva voz lo arregle todo por arte de magia. Hace falta una revolución más profunda en la plantilla, decisiones valientes que afecten a nombres importantes, salidas que probablemente dolerán, fichajes estratégicos que redefinan el proyecto y, sobre todo, un técnico con verdadera autoridad, personalidad y capacidad para imponer una idea clara sin depender de jerarquías internas que condicionen el rendimiento colectivo. El problema ya no es solo táctico, aunque también lo sea. Es mental, porque el equipo parece desconectarse en momentos clave; es estructural, porque la configuración de la plantilla no siempre acompaña el modelo de juego; y es de identidad, porque da la sensación de que el equipo todavía no ha definido qué quiere ser en esta nueva etapa. Y cuando un club de este nivel pierde claridad en su identidad, todo se vuelve más inestable: los resultados, el rendimiento individual y la confianza general. Y el verano que viene no puede ser uno más. No puede ser un periodo de retoques superficiales o de decisiones conservadoras. Tiene que ser el punto de inflexión real, el momento en el que se decide si este proyecto da un salto definitivo hacia una nueva era o si se queda atrapado en una transición interminable que no termina de consolidarse nunca. Y ahora la pregunta se vuelve inevitable, casi obligatoria: ¿qué harías tú en una situación así? ¿Qué jugadores considerarías imprescindibles y cuáles verías fuera del proyecto? ¿Qué fichajes serían realmente capaces de cambiar la dinámica del equipo, no solo a nivel de nombres sino de mentalidad y estilo de juego? ¿Y qué entrenador crees que tendría la personalidad suficiente para tomar las riendas de un vestuario de este nivel, imponer orden, redistribuir jerarquías y construir una identidad sólida desde el primer día? Porque al final, más allá del debate, lo que está en juego no es una opinión puntual, sino el rumbo de un proyecto que no puede permitirse seguir viviendo de la incertidumbre.